Esto es lo que está haciendo que tu casa parezca caótica. Puede que limpies con regularidad y que le dediques tiempo real y esfuerzo genuino al orden de tu hogar. Puede que te esfuerces de verdad y que las personas que viven contigo también pongan de su parte. Pero aún así, hay momentos en que miras alrededor y sientes que todo parece caótico, que nada está del todo bien, que hay algo que falla de manera persistente pero que no sabes identificar con claridad ni resolver de manera duradera. Esa sensación no es señal de que eres descuidada ni de que no te importa tu casa. Es señal de que hay ciertos hábitos, ciertos patrones cotidianos muy concretos, que sin que te des cuenta están generando esa sensación de caos de manera constante y silenciosa, día tras día, sin que ninguna limpieza puntual los resuelva porque el problema no está en la suciedad, sino en los hábitos que la crean. En este vídeo vamos a ver exactamente cuáles son esos hábitos. No para juzgarlos ni para generar culpa por tenerlos, sino para que puedas reconocerlos con claridad, entender por qué generan lo que generan y empezar a cambiarlos de manera gradual y completamente a tu ritmo. Porque cuando uno sabe con precisión qué es lo que está creando el problema, la solución se vuelve mucho más clara, mucho más concreta y mucho más manejable que cuando solo se siente que algo está mal pero no se sabe qué. No necesitas más tiempo ni más energía. Necesitas saber dónde mirar y qué cambiar primero para que el esfuerzo que ya le pones a tu casa empiece a dar los resultados concretos y visibles que merece. Hábito 1. Dejar cosas sobre la superficie sin devolverlas a su lugar. El primero y quizás el más influyente de los hábitos que hacen que una casa se vea permanentemente caótica es el de dejar las cosas sobre las superficies disponibles después de usarlas, en vez de tomarse el momento de devolverlas inmediatamente a su lugar. Suena muy simple cuando se dice así, casi trivial, pero sus efectos sobre el aspecto y la sensación general de la casa son enormes, acumulativos y muy visibles cuando uno se detiene a observarlos. Cuando se usó algo y en vez de guardarlo de inmediato se deja sobre la mesa del comedor, sobre el mostrador de la cocina, sobre la mesita de la sala o sobre el primer mueble que está a la mano en ese momento, ese objeto empieza a compartir espacio con el siguiente que llegue de la misma manera. Y con el siguiente. Y con el siguiente después de ese. Y antes de que pase mucho tiempo, esa superficie que podría estar despejada y limpia está llena de cosas que no pertenecen ahí, que están ahí únicamente porque nadie tomó la decisión de devolverlas a su lugar en el momento exacto en que se terminaron de usar. El problema se agrava progresivamente porque cuanto más llena está una superficie de objetos sin lugar, más permiso tácito da para seguir depositando cosas sobre ella. Una superficie llena dice sin palabras, que aquí se pueden dejar cosas porque ya hay cosas. Una superficie limpia y despejada dice exactamente lo contrario y genera una resistencia natural a dejar algo sobre ella sin pensarlo. Para romper este ciclo de manera efectiva y sostenida, hay un solo hábito que hace toda la diferencia real: devolver cada cosa a su lugar específico inmediatamente después de usarla, no en algún momento posterior del día que muchas veces nunca llega. Este hábito, practicado con constancia aunque no con perfección absoluta, transforma el aspecto de la casa de manera muy visible y muy sostenida en el tiempo sin requerir horas de trabajo extra. No se trata de ser perfecta. Se trata de ser constante. La constancia imperfecta siempre da mejores resultados que la perfección intermitente que ocurre solo cuando hay mucha energía y mucha motivación disponible. Hábito 2. Acumular ropa que ya no se usa en el armario. El armario lleno de ropa que no se pone es uno de los generadores de caos más poderosos y al mismo tiempo más invisibles para quien vive con él todos los días. Porque el caos que genera no siempre se ve directamente desde afuera cuando el armario está cerrado, pero se siente con mucha intensidad cada vez que se abre y hay que buscar entre cosas que no se eligen para encontrar las pocas que sí se usan. Cuando hay demasiada ropa en el armario, incluyendo ropa que no se pone porque ya no queda bien en el cuerpo que se tiene ahora, porque es de otra época de la vida que ya pasó, porque se compró con otra intención o circunstancia que ya no existe, o porque simplemente ya no hace falta en la vida que se lleva en este momento, el acto de elegir qué ponerse cada mañana se vuelve significativamente más difícil, más frustrante y más costoso en energía mental de lo que debería ser para algo tan cotidiano. Se busca entre cosas que no se van a elegir para encontrar las que sí. Se pasan por alto prendas que están en el fondo porque hay demasiadas cosas delante que tapan lo que uno busca. Un armario con demasiada ropa también tiende a desbordarse de maneras que se vuelven visibles. La ropa que no cabe bien se apila de manera inestable, se arruga cuando debería estar colgada, cae al suelo del armario, y de repente empiezan a aparecer prendas tiradas sobre sillas,
sobre la cama o sobre el suelo porque no cabían en el armario de manera ordenada y nadie sabía exactamente dónde ponerlas. Vaciar el armario de todo lo que no se usa de manera activa y regular es una de las acciones más liberadoras y más transformadoras que existen para reducir el caos visual y emocional del dormitorio. No tienes que hacerlo todo de golpe ni en un solo día intenso que requiera mucha energía. Puedes empezar por una sola categoría de ropa, por un solo cajón, por una sola barra de colgar. El proceso importa y el proceso continúa más que la perfección del resultado inicial. Un armario más liviano hace las mañanas más fáciles y el dormitorio visualmente más tranquilo. El impacto es inmediato desde el primer día que se abre el armario y hay menos cosas entre las que elegir. Hábito 3. No tener un lugar fijo para los objetos de uso frecuente. Cuando los objetos que se usan con más frecuencia en la vida cotidiana no tienen un lugar fijo, definido, constante y conocido por todos en la casa, cada vez que se necesitan hay que buscarlos. Y cada vez que se usan y no se sabe exactamente dónde guardarlos de vuelta, se dejan donde hay espacio disponible en ese momento, que casi nunca es el lugar correcto sino el lugar conveniente del instante. Este ciclo de buscar porque el objeto no tiene lugar, de usar y dejar en cualquier lado porque tampoco hay un lugar claro donde devolverlo, es uno de los mayores contribuidores al caos cotidiano y silencioso de un hogar. Las llaves que no están en el mismo lugar nunca y que hay que buscar con prisa cada vez que se sale. El cargador del teléfono que se mueve de cuarto en cuarto sin un lugar fijo propio. Las tijeras que aparecen en lugares distintos cada vez que se buscan porque nadie las devuelve a un lugar específico después de usarlas. El control remoto que siempre está escondido entre los cojines del sofá o debajo de algún papel porque nadie lo pone en un lugar determinado cuando termina de usarlo. Cada uno de estos objetos sin lugar fijo contribuye de manera pequeña pero constante y acumulativa a la sensación general de desorden y de falta de control sobre el propio espacio. La solución no requiere mucho tiempo ni mucho esfuerzo concentrado de una sola vez. Requiere tomar la decisión de asignar un lugar específico a cada objeto de uso frecuente y practicar la constancia de devolverlo ahí. Cuando ese hábito está instalado y ese sistema de lugares existe, dejar de buscar cosas que deberían tener lugar conocido es una de las liberaciones más concretas y más apreciadas del hogar. El tiempo que se ahorra buscando, combinado con la reducción del estrés que genera no encontrar lo que se necesita cuando se necesita, hace que este sea uno de los cambios más rentables en energía y en bienestar que se pueden hacer en cualquier casa. Hábito 4. Acumular papeles y documentos sin procesar. Los papeles son uno de los acumuladores más silenciosos y más traicioneros que existen en cualquier hogar porque llegan todos los días de maneras diferentes: correo que llega a casa, recibos de compras, folletos publicitarios, notas que se toman en cualquier papel que había a la mano, documentos de gestiones o de trámites pendientes. Y en muchos hogares el destino automático y casi inconsciente de los papeles que llegan es una superficie disponible donde se dejan porque en ese momento no hay tiempo, no hay energía o simplemente no hay ganas de decidir qué hacer con ellos. La idea es procesarlos después, cuando haya un momento, que muchas veces nunca llega de manera organizada. Las pilas de papeles crecen de manera casi imperceptible, semana a semana, sobre mesas, sobre mostradores, en cajones que se abren con dificultad. Su efecto visual sobre el orden general de la casa es enorme y desproporcionado a su tamaño físico. Una mesa con papeles apilados parece profundamente desordenada aunque todo lo demás que hay en la habitación esté perfectamente en su sitio. Y el efecto psicológico de ver esas pilas todos los días es también muy significativo y muy concreto. Los papeles sin procesar representan cosas pendientes, decisiones pospuestas, tareas que todavía no se hicieron. Verlos de manera cotidiana, aunque sea de manera inconsciente, genera una sensación de carga, de trabajo acumulado y de cosas que faltan que afecta el bienestar de manera silenciosa pero real. La solución es clara aunque requiere práctica constante y diaria: procesar los papeles el mismo día en que llegan, sin excepciones y sin dejar para después. Actuar sobre ellos si requieren acción concreta, archivarlos en un lugar específico y definido si hay que conservarlos por razones justificadas, o descartarlos directamente si no sirven para nada. Ese hábito, practicado con consistencia y sin crear excepciones que se vuelven la norma, evita que las pilas crezcan de manera silenciosa y que los papeles se conviertan en uno de los grandes generadores de caos visual y emocional en tu hogar. Un espacio sin pilas de papeles se siente inmediatamente más limpio y más controlado aunque el resto no haya cambiado. Hábito 5. No limpiar la cocina antes de dormir.
La cocina sucia al final del día es uno de los puntos de caos más potentes en cualquier hogar porque la cocina es el espacio más activo de la casa doméstica y el que más rápido y más fácilmente acumula desorden durante las horas de actividad. Platos del desayuno que no se lavaron, encimeras con restos de la preparación del almuerzo y de la cena, olla sobre la placa con rastros de la comida de la noche, trapos húmedos arrugados sobre el borde del fregadero, utensilios de cocina dispersos sobre la encimera esperando que alguien los guarde. Cuando todo ese desorden acumulado durante el día se deja para el día siguiente con la promesa de que mañana habrá más energía para resolverlo, la mañana empieza ya con una deuda real del día anterior que hay que pagar antes de poder empezar bien el nuevo día. Y empezar el día con la cocina sucia, con el desorden de la noche anterior sin resolver y visible desde el primer momento de la mañana, afecta el estado de ánimo y la energía disponible de una manera que muchas veces no se reconoce de manera consciente y explícita pero que se siente en el cuerpo, en la pesadez y en la sensación de que ya hay algo pendiente antes de que el día haya empezado siquiera. Limpiar la cocina antes de dormir, de dejarla en condiciones básicas para el día siguiente, es uno de los hábitos que más transforma la sensación general de orden y de control en toda la casa. No tiene que ser una limpieza perfecta ni exhaustiva que tome mucho tiempo. Tiene que ser suficiente: encimera limpia, platos en su lugar o en el lavavajillas, fregadero libre de suciedad visible, suelo sin restos. 20 minutos como mucho, que se hacen menos con la práctica. El resultado en las mañanas es inmediato y profundo. Si este vídeo te hizo pensar diferente sobre algo, cuéntame en los comentarios cuál fue ese cambio. Me alegra mucho saberlo. Hábito 6. Comprar cosas sin tener dónde ponerlas. Uno de los hábitos que más contribuye al caos de manera progresiva y acumulativa a largo plazo es el de comprar cosas nuevas sin tener claro de antemano dónde van a vivir en la casa de manera concreta y definitiva. Cuando algo nuevo llega a casa y no tiene un lugar definido y conocido, ese objeto empieza a deambular por las superficies disponibles, por los cajones que hay espacio o por el suelo de algún cuarto hasta que alguien en algún momento decide qué hacer con él, que muchas veces es nunca de manera consciente. Y si llegan regularmente cosas nuevas sin lugar definido, el resultado inevitable es una acumulación progresiva de objetos que no encajan bien en ningún espacio, que no tienen función clara en el lugar donde están y que contribuyen de manera constante a la sensación de saturación y de desorden generalizado. Antes de comprar cualquier cosa nueva para la casa, sea grande o pequeña, cara o barata, la pregunta más útil y más honesta que se puede hacer es muy concreta y muy simple: ¿dónde exactamente va a vivir esto en mi casa? No de manera aproximada ni en una zona general, sino con precisión real. Si no hay respuesta clara e inmediata a esa pregunta, ese objeto probablemente no tiene un lugar real en tu hogar y va a contribuir al caos en vez de resolverlo. Esta pausa antes de comprar no significa vivir sin disfrutar de las cosas ni pasar privaciones ni no comprarte nunca nada. Significa traer a tu casa solo lo que tiene un lugar real y una función verdadera en la vida que llevas ahora mismo. Y con el tiempo descubres que las cosas que pasan esa pregunta sencilla son generalmente las que más se usan y las que más satisfacción dan. Las que no la pasan suelen ser compras de impulso que con el tiempo se convierten en más cosas sin lugar en la casa. Hábito 7. Dejar el desorden de hoy para mañana. El desorden que se deja sin resolver de un día para el otro tiene una forma muy particular de crecer, de complicarse y de hacerse cada vez más difícil de resolver con el paso de los días. Lo que quedó sin resolver de la noche anterior se suma al desorden que genera la mañana siguiente, que se suma al del mediodía y al de la tarde. Y antes de que pase mucho tiempo hay varias capas de desorden acumuladas de diferentes momentos del día y de diferentes días que ya no es fácil ni rápido resolver porque la acumulación es demasiado grande para un esfuerzo breve. Este hábito de postergar el orden, de decirse que mañana se resuelve lo de hoy, que el fin de semana se pone todo en orden, crea una deuda de desorden que crece de manera exponencial y que genera una sensación constante de estar siempre atrasada, siempre corriendo detrás de lo que debería estar hecho y nunca logrando alcanzarlo del todo. Romper este ciclo requiere tomar una decisión pequeña pero firme y practicarla todos los días sin excepción ni excusa. El desorden de hoy se resuelve hoy, antes de dormir, aunque sea de manera básica, rápida e imperfecta. No perfecta. Suficientemente bien para que el día siguiente empiece con la pizarra relativamente en blanco. Encimera de la cocina limpia, cosas devueltas a sus lugares principales, ropa en su sitio donde corresponde. 10 o 15 minutos al final del día que evitan que mañana empiece ya con lo de ayer sin resolver y que el ciclo de postergar se retroalimente de manera indefinida y creciente.
Es un hábito pequeño con un efecto enorme y acumulativo en la sensación de control sobre el espacio y sobre el tiempo disponible. Cada día que se practica, el siguiente es más fácil de mantener. Hábito 8. Tener más muebles de los que el espacio necesita. Los muebles de más son uno de los generadores de caos que menos se consideran y menos se cuestionan porque son grandes, porque tuvieron un costo económico real y porque deshacerse de ellos requiere un esfuerzo mayor, una logística diferente y a veces una conversación difícil si otras personas de la casa están involucradas. Pero un cuarto con demasiados muebles para su tamaño y para el uso real que se les da se siente saturado, agobiante, difícil de limpiar bien y difícil de mantener ordenado porque hay demasiados obstáculos y demasiadas superficies donde las cosas pueden acumularse. Cada mueble de más reduce el espacio libre visible en el cuarto, hace que el espacio parezca más pequeño y más lleno de lo que realmente es, y crea nuevas superficies horizontales donde inevitablemente empiezan a acumularse cosas que no tienen otro lugar. Un mueble que no cumple una función real y cotidiana en el cuarto donde está puede estar generando más desorden del que resuelve, si es que resuelve algo. Revisar si los muebles que hay en tu casa cumplen una función real y frecuente en la vida que llevas ahora mismo, y si hay alguno que podría salir para que el espacio respire mejor, tenga más suelo libre visible y sea más fácil de mantener limpio. Es una de las acciones de mayor impacto que se pueden tomar para reducir el caos visual de manera duradera y sin comprar nada nuevo. A veces retirar un solo mueble de un cuarto lo transforma completamente y hace que todo lo demás en la misma habitación parezca más ordenado y más liviano sin que nada más haya cambiado. Hábito 9. No revisar con regularidad lo que ya no sirve. El último hábito que alimenta el caos de manera silenciosa e invisible en muchos hogares es la ausencia de revisión regular de todo lo que hay guardado en los espacios de almacenamiento. Armarios que no se abren durante meses porque están llenos de cosas que nadie usa pero que tampoco nadie ha decidido sacar. Cajones que no se vacían porque contienen una mezcla de cosas útiles y de cosas que ya no lo son pero que conviven sin separación. Cajas que se guardaron en su momento con la intención de revisarlas después, y ese después nunca llegó. Con el tiempo esos espacios se convierten en depósitos densos de cosas que ya no se usan, que ya no sirven para nada en la vida actual, o que nadie recuerda haber guardado en primer lugar. Aunque no se vean directamente porque están cerrados y escondidos, esos espacios llenos contribuyen al caos general del hogar de varias maneras. Eliminan espacio de almacenamiento que podría estar siendo usado para cosas que sí se necesitan. Hacen que lo que sí se usa no tenga un lugar claro donde ir, y generan una sensación vaga pero real de acumulación y de cosas sin resolver que se percibe aunque no se vea. Establecer el hábito de revisar con regularidad los espacios de almacenamiento, de abrir esas cajas y esos cajones que llevan tiempo sin abrirse y sin ser cuestionados, y de descartar o donar todo lo que ya no corresponde guardar en la vida que se lleva ahora mismo. Es una práctica de mantenimiento tan importante y tan necesaria como limpiar el suelo, lavar la ropa o fregar la cocina. Es parte del cuidado integral del hogar que muchas veces se omite porque no es tan visible como la suciedad superficial y no genera la satisfacción inmediata de una casa visiblemente limpia, pero cuyo efecto en el orden real, en la ligereza del espacio y en el bienestar cotidiano es tan profundo y tan significativo como el de cualquier otra tarea de limpieza regular. Lo que no se ve también pesa. Y lo que no se usa también ocupa. 9 hábitos. Ninguno es complicado ni requiere recursos especiales. Todos son decisiones cotidianas pequeñas que se toman una y otra vez hasta que se vuelven naturales. El caos no viene de afuera. Viene de dentro de los hábitos que se practican sin cuestionarlos. Y los hábitos se pueden cambiar, siempre a cualquier edad y a cualquier ritmo. Antes de irte, si alguna idea de este vídeo te hizo mirar tu casa o tu vida de una manera diferente, cuéntame en los comentarios cuál fue ese cambio. Leo todo con mucho cariño y eso me ayuda a traer contenidos que realmente hacen una diferencia en tu vida.